Hoy conocerás la historia detrás de esta leyenda, su creación, su filosofía y por qué sigue siendo uno de los coches más especiales jamás construidos. Capítulo 1. El nacimiento de una leyenda. La historia del F40 comienza en la década de 1980. Ferrari acababa de dominar el mundo de las carreras, pero enfrentaba un nuevo reto: crear un coche que no solo fuera rápido, sino que representara el espíritu puro de la marca. Enzo Ferrari, ya con más de 80 años, quería un último legado, un coche que resumiera todo lo que Ferrari significaba: rendimiento, diseño y emoción sin concesiones. En 1986, Ferrari presentó el 288 GTO Evoluzione, un prototipo destinado al Grupo B del campeonato de rally. Pero ese campeonato fue cancelado, y en lugar de abandonar el proyecto, Enzo vio una oportunidad. Decidió transformar ese prototipo de carreras en un coche de calle. Un coche radical, sin lujos, sin compromisos, hecho solo para la velocidad y la pasión. Así nació el proyecto F40. Capítulo 2. El diseño, belleza pura con propósito. El diseño del F40 fue obra de Pininfarina, pero bajo unas órdenes muy claras: cada línea debía tener un propósito funcional. Nada de adornos, nada de extras. El resultado fue un coche con una carrocería de fibra de carbono, Kevlar y aluminio, materiales ultraligeros para la época. El objetivo era simple: peso mínimo, rendimiento máximo. El F40 pesaba apenas 1100 kilos, lo que lo hacía increíblemente ágil. Su enorme alerón trasero, sus tomas de aire agresivas y su forma aerodinámica no eran solo estética, eran pura ingeniería enfocada al rendimiento. En una época donde los superdeportivos empezaban a incluir lujos y tecnología, Ferrari hizo lo contrario: el F40 era una máquina cruda, brutal y directa. No tenía dirección asistida, ni ABS, ni control de tracción. Ni siquiera tapizado en las puertas. Solo tú, el coche, y la carretera. Era lo más cercano a un coche de carreras que se podía conducir legalmente. Capítulo 3. El corazón del F40. Potencia salvaje. Bajo su capó trasero rugía un motor V8 biturbo de 2,9 litros, capaz de producir 478 caballos de potencia. Puede que hoy no parezca una cifra impresionante, pero en 1987 era una auténtica locura. El F40 podía acelerar de 0 a 100 km por hora en 3,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 324 km por hora, convirtiéndose en el primer coche de producción en superar los 320 km por hora. El sonido de los turbos silbando, seguido por el rugido del V8, creaba una sinfonía mecánica única. Cada cambio de marcha era una experiencia física. La caja manual de 5 velocidades exigía precisión, y si te equivocabas, el coche no perdonaba. Era un coche que te hacía sentir vivo, pero también te recordaba que estabas jugando con fuego. Capítulo 4. El legado de Enzo Ferrari. El F40 fue presentado oficialmente en 1987, en conmemoración del 40 aniversario de Ferrari. Enzo Ferrari, ya anciano, asistió al lanzamiento. Se dice que, al verlo terminado, dijo simplemente: "Este coche es lo máximo que podemos hacer". Solo un año después, en 1988, Enzo falleció. Y con su muerte, el F40 se convirtió automáticamente en algo más que un coche, se transformó en el símbolo final del espíritu de Enzo Ferrari. El F40 representaba exactamente lo que él creía: que un coche deportivo debía ser puro, directo, sin filtros. Una máquina que pusiera al piloto en el centro, sin ayudas electrónicas ni distracciones. Capítulo 5. La locura del mercado y su impacto. Cuando el F40 salió al mercado, su precio era de unos $400.000, una cifra astronómica para la época. Aún así, la demanda fue tan alta que los primeros propietarios llegaron a revenderlos por más de $1 millón. Ferrari planeaba fabricar solo 400 unidades, pero debido a la enorme demanda,
Finalmente se produjeron 1315 entre 1987 y 1992. Aún así, cada uno de ellos fue ensamblado a mano, con un cuidado artesanal que hoy parece de otra época. El F40 no solo era un coche, era una declaración de principios. Mientras el mundo del automóvil se movía hacia la electrónica y la comodidad, el F40 recordaba que la conducción pura era un arte. Capítulo 6. Conduciendo una bestia. Los que tuvieron la suerte de conducir un F40 describen la experiencia como una batalla entre el hombre y la máquina. La dirección era dura, los frenos exigían fuerza, y los turbos entraban con violencia. No era un coche fácil, ni buscaba serlo. Pero cuando lo dominabas, te recompensaba con sensaciones que ningún otro coche podía ofrecer. Cada aceleración te empujaba al asiento como un misil, y cada curva era una danza entre el control y el caos. El interior era tan básico que apenas tenía moqueta. El tablero era simple, los asientos duros, y todo estaba pensado para una sola cosa: conducir. Capítulo 7. Un icono inmortal. Con los años, el F40 se ha convertido en uno de los coches más admirados y coleccionados del mundo. Su valor no ha hecho más que aumentar, superando fácilmente los $2 millones en subastas. Pero su verdadero valor no está en el dinero, sino en lo que representa. Es el último Ferrari construido bajo la mirada de su fundador. El último coche que puso la pasión por encima de la perfección técnica. Enzo Ferrari no vivió para ver el impacto que tendría el F40 en la historia del automóvil. Pero sin duda, estaría orgulloso de saber que casi 40 años después, sigue siendo recordado como uno de los superdeportivos más puros jamás creados. Capítulo 8. El contraste con la era moderna. Hoy, Ferrari fabrica coches con tecnología híbrida, pantallas digitales y sistemas de asistencia avanzados. Son más rápidos, más cómodos y más seguros. Pero muchos entusiastas coinciden en algo: ninguno transmite lo mismo que un F40. Porque el F40 no buscaba ser perfecto. Buscaba emocionar, desafiar y aterrorizar un poco. Era una máquina que te pedía respeto, que te hacía sentir vulnerable, y precisamente por eso, era especial. En un mundo donde los coches se vuelven cada vez más automáticos, el F40 nos recuerda una época en la que conducir era una experiencia visceral. Y eso lo convierte en algo eterno. Capítulo 9. Conclusión. El alma de Ferrari. El Ferrari F40 no fue solo el último coche de Enzo Ferrari. Fue su mensaje final al mundo del motor. Una carta de amor a la velocidad, al ruido, y a la conexión entre el hombre y la máquina. Por eso, cuando escuchas el rugido de su V8, no oyes solo un motor. Oyes la voz de Enzo, recordándote que la pasión es lo que da vida a un Ferrari. Y aunque el tiempo pase, aunque la tecnología avance, el F40 seguirá siendo el símbolo del alma de Ferrari, pura, indomable y eterna. Si te apasiona la historia del motor, suscríbete a Todo Gas X y comparte este vídeo con alguien que también ame los coches con alma. Hasta la próxima.